Esto es lo más surreal que he visto en una fiesta en mi vida. Son pitones. Estamos a punto entonces de enfiestarnos en un barrio que puede cerrar hasta el amanecer porque no entra ni la policía. Queremos que Christopher nos baile la pelúa. Queremos que Christopher nos baile la pelúa. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, empezamos este video debajo de un puente, literalmente, de noche, en PR, la capital del perreo y también la capital del ron, porque hoy, no sé si lo alcanzan a escuchar al fondo, pero nos espera el perreo violento, duro y hasta el suelo. Según lo que entiendo, nunca he grabado un video de este tipo de la vida nocturna en ningún lugar, pero escuché que Puerto Rico amerita que esto quede documentado. Así que ya nos daremos cuenta, vamos a ver qué tiene para ofrecernos las fiestas en la vía pública que dicen que hay aquí a donde vamos a llegar. Importante mencionar que toda esta fila de carros va en busca del mismo destino, del pecado. No. Don Julián, expectativas para la noche de hoy. Bueno, yo fui un muchacho que tomé en algún momento. No se nota. Así que a lo que escucho, altas. Primera impresión, no sé si me van a escuchar bien porque hay demasiado ruido. Hay sonidos por todas partes, están sonando todos los ritmos a todo volumen en los locales. Entonces, eso al parecer permite que la gente se enfieste afuera. Y me estoy topando gente de todas las nacionalidades. Estoy viendo asiáticos, gente de los Estados Unidos, gente de Puerto Rico, de todo. ¿Qué diablos estoy viendo? No, ve aquí también. ¿Qué está pasando en la fiesta aquí en Puerto Rico? Fiesta con... Para allá. Oh, no te puedes. Grabe para acá. Pues no quieren que grabemos, ¿por qué será? Qué raro, ¿por qué no se puede grabar aquí? Amigos, un fucking mono. ¿Qué diablos? No puedo creer que haya un mono para tomarse fotos en medio de la fiesta. Igual vámonos para que no nos echen apenas entramos. ¿A cuánto la foto? 20. Esto es lo más surreal que he visto en una fiesta en mi vida. Una persona encapuchada con serpientes en el cuello para que la gente se tome fotos. Son pitones y bailando. Amigos, eso de los animales que estaban ahí, monos, guacamayas, por lo que veo es súper turístico. Coméntenme si los de Puerto Rico se sacan fotos con esos animalitos, pero no creo, la verdad. Y estaban caras las fotos. Pobrecitos los animalitos, en cualquier parte del mundo no se tomen fotos con esos animales. Estoy viendo diferentes modus operandi. Lo primero es que hay ventas de licor que nada más es la ventanita. No es una discoteca, no es un bar. Es como que si fuera una pulpería del alcohol, lo llamaría yo. Pero también hay discotecas. Por ejemplo, aquí hay que entrar. No sé si hay que pagar cover para entrar. No creo, porque aquí afuera la fiesta es gratis. Ahorita nos vamos a ir a meter de lleno en la placita de Santurce. Así se llama donde estamos. La fiesta aquí es gratis. La música suena tan fuerte y hay tanta venta de alcohol que no se necesita entrar a una discoteca. Aquí afuera se arma el jangueo, como le dicen aquí. Pero igual, calma pueblo, vamos a entrarle a todo. Vamos a entrarle a lo público, si nos dejan entrar con la cámara, también a lo privado, a todo. Vamos a ir paso a paso. Ahora sí, esto que está aquí es la placita de Santurce. Es gratis venir aquí. La fiesta es en la vía pública. Amigos, está prendida la vía nocturna. Qué tuani, la verdad. Y eso que ni siquiera hemos entrado a una discoteca. Yo no pienso seguir un blog de fiesta si no nos vamos a tomar un trago antes de seguir grabando. No puede ser como hacer un blog de fiesta sin tomarnos algo antes de empezar a trabajar. Es una falta de respeto a PR, me parece. Tiene razón. Y además, le cuento, dato Puerto Rico. ¿Sabía que la piña colada dicen que se inventó aquí? Esto se llama dato jangueo. ¿Usted se imagina a lo que puede saber una piña colada aquí? Vamos a probarla.
Eso, mami. Okay, but let's do it in English then. Would you like to have an interview in English? I love La Placita. Why you love? Because I'm from St. Croix, St. Cruz, Virgin Islands. We go. Oh, Nosotros vemos todos tus videos. Sí. En Instagram. Y dijimos, vamos para allá a ver si lo encontramos. Debemos de Oiga, Punta Cana. un saludo a toda la Tiene que ir gente a Punta dominicana. Cana. Claro que sí. A bailar el dembow. Estamos bailando aquí. Aquí hay dembow Están también. poniendo mucho dembow. Parece que a los puertorriqueños les gusta. Me sorprende que los bares no está, a ver si está repleto, pero no está tan lleno como afuera, que es gratis. Pero aquí adentro también es gratis. Esto es como una disco pequeñita. Yo creo que me falta una piña colada. A mí me falta una piñita, un roncito, un tequila, un guarito, un cacique, una... Le falta mucho a nuestro compañero. Como diría mi tata, que es que mi plata no vale. No atienden a nadie, ¿no? Hay que Vea, sacar un billetico así. Ayuda, ayuda. no sé si es que colapsaron, pero no atienden a nadie. Nos están viendo cara de limpios. Podría ser. Que no tenemos plata. Bueno, no Bueno, bueno. mentira no es. Ve. Alcapurria. ¿Y eso qué tiene? esta es una masa de yuca y guineo verde con carne molida por dentro. Esto es típico de aquí de Puerto Rico. Y esto se come cuando uno anda de fiesta también. En cualquier momento te lo puedes comer de fiesta, no de fiesta. ¿Se puede comprar comida aquí en la disco? Claro. ¡Oh! Esos son los siguientes niveles. Y esto son cosas homemade que se hacen directamente de las manos de la casa para la tienda. Me regala uno. O sea, no, o sea, No, o sea. nosotros, Sí, sí. o sea, yo se lo compro. O sea, que nosotros en nuestro país decimos me regala. Con más razón van a creer que no tenemos plata. No, es que en Costa Rica uno dice me regala. Sí, uno dice me regala y el señor se quedó. No. Salimos y resulta que acaba de llover y no pasó nada. Acaba de llover y todo sigue con completa normalidad. Hoy en el pronóstico del tiempo cayó lluvia, pero cayó más guaro. La fiesta no se detuvo. Y los que venden fotos con animales tampoco se detuvieron. Mi gente de Puerto Rico, lo siento, pero esto es algo que nunca ha pasado en mi país, que se venda comida en el bar. Comida en la discoteca. Yo le dije, ¿pero vende comida aquí? Pues claro. Claro, hacho, Y cabrón. nos lo recomendaron así. Oh, así es el toque. Con salsa y todo. Esta alcapurria y las dos piñas coladas Precios costaron baratos. $24. ¿Les parece caro o barato? Que lo dejen ahí. Éntrenle. Cógela en salsa. La salsa está espectacular, es casera. No tiene explicación, es una masa con carne adentro. Tienen que probarlo. Alcapurria, exactamente no sé qué es. Lo que es salsa aquí, pam. Cabrón. Siento que han pasado demasiadas cosas. Ni siquiera nos hemos tomado la primera piña colada. Say hello to Costa Rica. Hello to Costa Rica. ¿Habla español? Un poquito. Habla bien, sí. What's your favorite word in Spanish? Mota. Puta. Manteca de cacahuate. ¿Tienen la puta boca? ¿Qué? No, I can't say. Do you like perreo? ¿Perreo? Reggaetón. Oh, sí, Bad Bunny y Raúl Alejandro. Aquí estamos viendo una gran demostración de poderes en Puerto Rico, donde estamos viendo los grandes talentos que pueden haber aquí en la parte de la placita, el circo en Puerto Rico. Gran poder en llamas, donde vemos a una persona manejando el fuego con su barbilla, su frente. Es impresionante, nadie lo puede frenar. Es el hombre de fuego, la antorcha humana. Es increíble. Aquí en la Isla del Encanto, cuna de Héctor Lavoe, de Frankie Ruiz, de Bad Bunny, de Ozuna, de los mejores cantantes. También el reggaetón y la salsa es aquí. Are you a famous guy? Yeah, I'm famous. La gente de Puerto Rico es demasiado buena nota. La gente aquí es demasiado linda y este es el amigo que habla inglés. Yeah, I'm a famous guy. A dos manos, papá, claro que sí. Apenas vamos por la mitad de la placita. Se me ha hecho eterno este recorrido. Aquí hay salsita. No todo es perreo. No, aquí el sabor latino se siente. ¡Oh, la piña colada, papi! Ya está haciendo efecto. Vean la fiesta, es completamente gratis. La gente va y compra el alcohol ahí como que si fueran ventanas del alcohol. Y la fiesta es aquí, gratis. Hay parlantes demasiado altos y toda la gente aquí baila con la música del establecimiento. Eso nunca lo había visto en ninguna parte. ¡Eso es Puerto Rico, cabrón! ¡Esto
Super Bad Bunny. Amigos, estamos con el tiburón oficial de Bad Bunny. ¿Qué se siente ser el tiburón de PR? Se siente demasiado cabrón, es una alegría todo esto. Eso se siente bien cabrón, el tiburón del calentón. Una fotito ahí. ¿Qué nivel? Gracias, mi hermano. Gracias. Estoy realizado. La cuestión es que en este video que ustedes están viendo estamos en la placita. Estábamos. Sin embargo, nos dijeron venir a Puerto Rico y solo ir a la placita, que de hecho está lleno de gringos, Falta el respeto. es como no venir. Entonces nos mandaron a calle Serra, a la esquina Watusi, que de hecho vinimos a abrir. No, está un toque temprano, pero igual Ajá. hay gente afuera disfrutando. Nos dijeron que aquí es más local y venimos porque somos profesionales. Sí, porque ¿quién en su sano juicio va a querer venir a comer rico? Tomar rico, pasarla rico. No, únicamente venimos por el compromiso al trabajo para terminar este documental de la fiesta De la manera en correcta. PR. Entonces, así se ve el precalentamiento y poco a poco, conforme vaya pasando la noche, veremos qué sucede en esta icónica esquina de PR. Este es el lugar que reúne aquí a toda la gente. Se llama Watusi. Entiendo que tiene años de estar por aquí. De hecho, vean la estructura. Es de madera. Como una construcción muy antigua esta esquinita y a lo que entiendo es lo que empezó a reunir a la gente en este lugar. ¿Qué se pidió, caballero? Lo local, medalla. Una medallita. ¿Cuánto le costó la birra? $3, está bien. $3. Más barato que allá. Comparado con allá. Estábamos en el lugar menos indicado, yo creo. Yo creo que ya le llegó la birra. Seguimos en nuestra investigación profesional de la vida nocturna en Puerto Rico. Vamos a cambiarnos de la parte de la vía pública a una disco, una discoteca como tal. Quiero que vean cómo hay fila para entrar. Esto es fila para poder entrar. Básicamente esto es solo con fines profesionales, solo investigativos. Únicamente una investigación profesional. Vean la publicidad. Ay, y vean la fila para entrar a la disco del frente. Puerto Rico es la capital del ron. Y el ¡Eso! Amigos, pedí un trago de ron para probar el ron porque me parece que aquí está la destilería de ron más grande del mundo, que es Bacardí. Eso fue lo que me pedí para probarlo y me sirvieron 98% ron y 1% lo demás. Vamos a probarlo. Está potente, pero está rico el ron. Dato importante, entramos a una disco random, no fue que la escogimos por alguna razón y me estoy dando cuenta que es como una disco gringa, puro trap en inglés, pero ¿qué es eso? Eso me pasa por hablador. Pero si ustedes ven a mi alrededor, se nota que es gente de los Estados Unidos, no local de Puerto Rico. Eso es muy interesante. Los puertorriqueños son buenos negociantes. Allá tenemos al compa de las flores vendiendo flores, embarcando a varios novios. Es consciente de que estamos escuchando la gasolina en Puerto Rico. Hacho, cabrón, esa fue la canción con la que empezó el reggaetón. ¡Mira, cabrón! ¡Puñeta! Vamos en búsqueda del siguiente lugar. Honestamente, realmente toda esta zona... ¡Eso, papi! Papi, yo estaba esperando todo el tiempo. ¡Papi! ¿Dónde me recomienda que sea bien puertorriqueño? Por aquí. Aquí mismo. Bueno, aquí está Gringolandia. Está Gringolandia. Sí, Gringolandia, eso les iba a decir. Los perros están aquí. Acá arriba hay aguardiente. Y más arribita allá está Vibra, que también está duro. Y Órale Güey. También ponen perreo también. Vamos para allá, vamos para encima, como dicen aquí. Papi.
Vean, justamente me acaba de decir lo que les iba a contar. Y es que toda esta zona la siento demasiado turística. Que no está mal, más bien que bueno que tuanis que venga tanto turismo aquí a la Isla del Encanto. Pero son como la mayoría gringos. Hay asiáticos y de todo, pero son la mayoría gringos. ¿Dónde será la fiesta de PR? 4 o 5 horas después nos vinimos a dar la vuelta y vean lo que nos encontramos. Una imagen dice más que 1000 palabras. Eso era un trabajo con servicios profesionales, pero hasta el clima se nos puso en contra. Pero somos profesionales. Vamos a persistir. Aquí profesionalmente disfrutar. ¿Ustedes se imaginan un pinchito a esta hora? Oh, nada más. Tíreme uno ahí, compa, por favor. Es importante mencionar que no estamos viendo este lugar en su máximo esplendor y aún así la gente está afuera enfiestada en donde no cae el agua. Me imagino que todo el mundo debe estar enfiestado dentro de esta discoteca y otras que hay por aquí. Entonces vamos a entrar a alguna. Pero punto muy importante, tenían razón, aquí no hay turistas, no hay gringuitos. Esto es, les podría decir, 98% boricua, cabrón. Efectivamente la fiesta sigue adentro. También es completamente gratis. No sé si a todos los lugares, pero nos metimos al primero que vimos y era gratis. Y principalmente hay boricuas, no nos mentían. Y además hemos visto que es un toque más barato por aquí. Vamos a observar dos cosas muy importantes. Número uno, cuando a uno le encienden las luces de la disco, es gentilmente, papito, va jalando de aquí antes de echarlo. Y número 2, cuando el man que le está preparando el trago tiene una boina. Empieza a hacer, ¿cómo hace? Tiene boina, tiene bigote y empieza a hacerle aquí a los tragos. Viene vergazo. Viene un vergazo que agárrese. Ojo, ahí está, papá. Hagan sus trivias. ¿Cuánto cree que cuesta? Como quién quiere ser millonario. 10, 15, 25, 30. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto creen que van a costar estos dos mojitos? El que pegó 25 se ganó un peso. $12 por mojito. Y aún así están más baratos que allá. Es verdad. ¿Qué opina de que la fiesta se acabe a las 2 en Puerto Rico? No, en verdad, tienen que cambiar eso ya. No puede ser. Están a fuego. Ya no nos dejan entrar ahorita a la 1:30. A las 2 de la mañana es que yo tengo la verdadera nota. Apenas le está empezando. ¿Y de aquí para dónde se va uno a las 2? Papi, yo no sé, es verdad. Allá para la perla, métase para la perla. La perla está encendida. Con cuidado. Allá para la perla, pero con cuidado. Ok, gracias, mi hermano. Perúa por aquí, Perúa por allá. Queremos que Christopher nos baile la pelúa. Queremos que Christopher nos baile la pelúa. Perúa por aquí, Perúa por allá. Perúa por al frente y Perúa por atrás. Que baile la pelúa. Baile la pelúa. Perúa por aquí, Perúa por allá. Perúa por al frente y Perúa por atrás. ¡Qué sabor, por Dios! La fiesta no para. Amigos, acaba de terminar todo, pero nos dicen que la fiesta sigue en La Perla a las 2 de la mañana en el barrio que nos dijeron que nunca fuéramos, que ya fuimos de día y estaba súper lindo, nos fue súper bien. Ahora vamos a ir de noche. Esto es lo primero que grabo sin gritar. De verdad, una disculpa. Yo creo que nunca había salido un video así, pero Puerto Rico lo amerita. Nos vamos a mover a otra zona. Resulta que ya están pasadas las 2 de la mañana aquí en esta zona. Bueno, en todo Puerto Rico, según lo que entiendo, en toda la isla por orden municipal. A las 2 de la mañana se acaba la fiesta, pero estamos en PR, cabrón. Hay una ley que solo es lo único que yo he visto en cualquier país. Hay un pedacito así de Puerto Rico que se puede tomar hasta las 5 de la mañana. O sea que toda la gente que ustedes vieron por aquí, los que quieren seguir, van para allá, prácticamente hasta el amanecer. Y como esto es un documental profesional, serio, experimentativo, en el que obviamente les vamos a mostrar las cosas de manera profesional, vamos a ir hasta allá a comprobarlo. En verdad, estoy forrado. ¡Ajá!
colada, mis panitas. Amigos, claro que sí. Esa piña colada y ese ron llegaron directo a la mente. Así que vamos por una arepita venezolana en Puerto Rico a las casi 3 de la mañana, antes de seguir la fiesta en Isla Verde, que es la zona como especial donde la fiesta se sigue casi hasta el amanecer en Puerto Rico. Amigos, estamos en el mítico lugar. Aquí detrás de nosotros, o al frente más bien, está La Perla, barrio al que ya vinimos de día, que nos recibieron super tuanis, pero ahora son las 2:30 de la mañana. Gracias a Dios me encontré una suscriptora que me dice: hey Isaac, ¿cómo estamos? Súper bien, encantada de conocerlo y de poderlo enseñar un poquito de Puerto Rico. No, hombre, qué salvada, ¿verdad, de Isa? lo buena gente que somos. No, pura gracias. vida, mae. Pura vida, sí, pura vida. Isa, ¿cómo está la cuestión aquí para bajar a La Perla? ¿Por qué la gente viene aquí a las 2 de la mañana? Pues la gente viene a La Perla a las 2 de la mañana porque el código municipal, o como le quieran llamar, cambió y ahora todo cierra a las 2 de la mañana. Usualmente cerraban los negocios a las 4, a las 5 de la mañana. Hay muchos negociantes locales, comercios locales que se están viendo bien afectados por esto, porque pues ya los turistas se tienen que ir a otros pueblos a las 2 de la mañana porque todo cierra. ¿En serio? Y entonces la gente pues opta por venir a La Perla porque es el barrio donde pueden estar seguros, pero pasarla bien. ¿Y aquí qué es? ¿No entra la policía o por qué se puede cerrar hasta el amanecer? Aquí, hablando claro, como nosotros decimos, no entra la policía. La policía entra cuando hacen redadas o hacen parrandas o asaltos navideños, que es lo que nosotros le llamamos, que vienen en las navidades, vienen a entrar a las casas, revisan las casas, hacen cosas así, pero de verdad La Perla es una comunidad bien sana, bien segura para todos los turistas, que eso es algo que los turistas se preguntan mucho. Voy a San Juan, ¿puedo ir a La Perla? Puedes ir a La Perla. Estamos a punto. Nadie te va a hacer daño en La Perla, puedes ir a La Perla, eres bienvenido a La Perla, siempre y cuando respetes las reglas de La Perla y respetes el espacio ajeno y respetes a los locales. Eso es como en cualquier otro país, siempre y cuando se respeta a la otra persona, te respetan a ti. Pero en cambio a eso no vas a tener ningún problema de que voy a bajar a La Perla, me van a asaltar, me van a tirotear. Eso aquí en Puerto Rico, en La Perla, no pasa. Aquí somos personas que somos bien leales en la calle. Lo que tú me ofreces es lo que tú me das. Ok. Es lo que yo te doy, perdón. Lo que tú me ofreces es lo que yo te doy. Entonces, respeto por respeto. Respeto por respeto. Así es que se brega aquí. Respeto por respeto. estamos a punto entonces de enfiestarnos en un barrio que puede cerrar hasta el amanecer porque no entra ni la policía. Nada más tenemos que guardar la cámara durante todo el camino hasta que llegamos al sitio. Exacto. Eso es todo. Para estar claros con los locales que no hay problema para grabarlo. Obviamente no vamos a hacer daño ni nada. Solamente lo que queremos ver es el ambiente. El jangueo. El calentón de PR. De verdad. Entonces, A los ticos. tranquilos y en unos segundos van a ver lo que aconteció. Ya a esta hora y con lo ingerido no se puede mentir. Así que, punto negativo, vine a unas arepas venezolanas que no son hechas por venezolanos. Ella le estaba enseñando a la amiga que hizo $6,000 en una aplicación el mes pasado. ¿En qué trabajará? ¿En qué trabajará? ¿Será en Uber? Volviendo a lo que les comentaba, vamos a ver el sazón de la arepa venezolana que no está hecha por venezolanos y además, ¿por qué no está sonando rawayana en un establecimiento venezolano? Son factos. Es una pregunta que ahí se las dejo picando. ¿Qué es esta salsa? La salsa de ajo es la que manda. Nos acaban de revelar que el dueño es venezolano y es el dueño de la receta. Pero se mandó doble. Es que es lo que viene siendo cuando estás trabajando profesionalmente para un video de fiesta, tienes que alimentarte muy. Se tomó en serio el video. Importante también, $50 aproximadamente pagamos por los juguitos de chinas, que es como se le dice a la naranja aquí en Puerto Rico, y por 3 arepas. Se le dice china. ¿A la naranja? A la naranja se le dice china. Una chinita y al suave. Una chinita y al suave en hielo. Y lo que me encanta es que hay salsas venezolanas. Está la salsa
de ajo. Vamos a ver, yo la verdad me lo estaba deseando porque no puedo entrar a Venezuela y tengo más de un año sin probar el sazón venezolano. Arepa de pollo con caraota, que son frijoles, y queso venezolano. Además, caraota. Sí, pero ¿por qué? Gandules, caraota. 500 nombres. Salsa de ajo, que tengo rato sin probarla, se me está haciendo agua a la boca. Y salsa de cilantro, que es una salsita de culantro verde. Estoy recordando aquel video por Venezuela. Ojalá salga Maburro rápido para ir a darme la vuelta. Efectivamente, la receta es venezolana, 100% comprobado. Amigos, en Isla Verde se ven un poquito más de puertorriqueños. El ambiente está igual o más encendido a esta hora. Además, también es gratis. Al menos a esta que entramos ahorita es completamente gratis. Justo cuando iba a salir, cerraron el local. No sé qué está pasando. Aquí les va una nueva palabra que aprendí ahorita y es el corillo. Cuando usted sale con todos sus amigos, se va de fiesta o simplemente sale por ahí a algún lugar con ellos, usted va con el corillo. A eso se refiere. Mira, soy yo, Yomo, me van a matar. Vamos a grabar con el teléfono como para no entrar así tan agresivos grabando con la cámara. Pero estamos entrando justo a la zona donde nos dijeron la vez pasada que no entráramos por nada del mundo. A la parte arriba de la perla y está todo encendido. Amigos, obtuvimos un permiso muy especial para grabar aquí dentro. Esta tarima que tienen aquí es donde se presentan grandes artistas. Me cuentan que hasta Arcángel ha venido a cantar aquí en La Perla y que el mural que vemos por aquí de este señor que dice ahí gordo es de un bichote, que es como se le dice a alguien pesado en los barrios en Puerto Rico. Es como la manera, no sé si de idolatrarlo o de recordarlo. Vean que está ahí la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, y para conseguir este permiso fue bien interesante porque se hablaron de códigos de la calle y demás. Muy interesante, gracias a los compas de La Perla, y qué bonito la verdad poder grabar un poquito de la vida nocturna en este lugar. Me estoy encontrando que es súper especial aquí en La Perla la cuestión de las cámaras porque se mueven demasiadas cosas, pero en algunos locales se permite grabar. Por ejemplo, aquí adentro nos dejaron grabar para contarles un poco cómo es la fiesta aquí en La Perla. La verdad estuvo muy interesante entrar a La Perla de noche porque conocimos la parte que estaba como prohibida. De hecho pude hacer unos planos y conocimos también la cultura de Puerto Rico en ese aspecto. Algo que me impactó demasiado es que me contaron, ya me confirmarán ustedes en los comentarios, que ser un shot, que es como se le dice a alguien como que canta a alguien con la policía. Sí, que colabora con los federales. Ajá, que yo digo, este bichillo anda vendiendo droga. Ajá, anda vendiendo productos ilícitos. Como que alguien que hace eso, como hay todo un contexto de que el gobierno ha robado demasiado y ha sido muy malo con el pueblo. Me contaron, eso fue lo que me contaron hoy. Palabras de ellos. Sí, como está ese contexto, la gente detesta a cualquiera que ayude al gobierno. Entonces, incluso, aunque su servidor esté haciendo cosas ilícitas, si yo lo canto, usted es peor que yo. Yo soy un shot. No diga ni eso, ni vacilando. Si lo hago. Y es pesado, pero se los voy a decir a como me lo contaron. De hecho, no se los puedo decir a como me lo contaron, pero crímenes muy malos. Los más bajos. Imagínense crímenes muy malos, más allá de pasar a mejor vida a alguien, más allá. Son menos que ser un shot. Entonces, las canciones y los códigos de la calle y de todas las cosas que hablan. Y pues se entiende también de cierta manera por la razón de la que no pudimos grabar. Porque el miedo más grande es que nosotros sin querer queriendo vayamos a ser partícipes de ser unos... Exactamente. De nosotros cantar a los que están vendiendo ahí cosas. Pero cámara abajo, increíble. No, sí, no. Siempre y cuando no haya cámara, lo reciben a uno súper bien. Me parece una locura que venimos llegando y los mismos boricuas que vieron en o sea, el mismo boricua ese día me dijeron, se metieron a La Perla de noche. Y nosotros que venimos llegando, no fuimos, la pasamos bien. Solo que es real lo que nos dijeron. Cero cámara. Sí. Como dato curioso, este es uno de los... Yo le voy a llamar país. Recuerden que yo le digo país a Puerto Rico porque me parece diferente, aunque no es un país, ya ustedes saben, si vieron el primer video. Pero este es en el país en
el que más he visto, no he ido a Jamaica, cabe recalcar, Y se imagina que le gane. pero este es el país en el que más huele a pasto No, definitivamente. en la calle. Me siento como un consumidor más, la verdad. Es increíble la cantidad que queman. Son reales las canciones. No, es un país bastante verde, la verdad. Muy ecológico, yo le llamaría. Yo creo que toda buena historia, toda buena película termina como en una parada de autobús, ¿verdad? Mae, es verdad. Por alguna razón, damas y caballeros, damos por finalizada la ruta profesional de fiesta en Puerto Rico. No digamos fiesta. que Digamos hicimos el día de hoy. Ocio. Algo tranquilo. Exacto, sí. Increíble, están arrebatados, desatados. Todo lo que cantan en las canciones, 100% real, comprobado por su servidor. Mañana el agua va a amanecer deliciosa. No duden de lo que cantan, porque casi todo Es verdad. es real. 4 de la mañana, nosotros nos vamos, los puertorriqueños siguen llegando. Vean el tráfico que hay a esta hora. Las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana, las mujeres siguen llegando, los hombres andan bellacos, como le dicen aquí. Nada más que agregar. Díganme ustedes qué les pareció. Yo ya me siento más, después de esa arepa, me siento más golpeado por el sueño que por ese 98% de ron y 2% de cóctel que nos dieron. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, que nos esforzamos, la verdad. Uy, yo trabajé. Nos duro. esforzamos por traerles este contenido profesional Profe, de calidad. Sacrificamos Una nuestro- noche de sueño. Sí. Pura vida y nos vemos en el próximo video. Besitos de alguien que hoy vivió. Que hoy se sacrificó para que ustedes vieran cómo es la fiesta en Puerto Rico. Que hoy vivió. No sería el calentón, Sino el jangueo. pariseo, el jangueo. Pariseo. Eso, puñeta. Yo ya Queremos que Cristo